familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy es 23 de diciembre y la verdad es que quería hacerle este videito de Navidad, Nochebuena, porque bueno, hay mucho que agradecer, sobre todo una, que ya saben que tenemos una casita, dos, que esta Navidad pues la voy a celebrar con mi mamá aquí en los Estados Unidos, porque el año pasado, a pesar de que estábamos todos, me faltaba mi mamá. Y pues también agradecerles a ustedes por estar un nuevo año más en este canal conmigo, que me han apoyado en todo. Y tenemos muchas cositas que hacer. Tengo el cuarto patas arriba porque imagínense, tengo que recoger las cosas. Ahí está Lian ayudando a mi papá o no dejando hacer lo que está haciendo, una de dos. Así que vamos a comenzar con este videito que va a ser muy especial. Comencemos. Y aquí ando poniendo en bolsa la ropa que ya yo no uso y muchas ropas están en buen estado. Entonces, sobre todo las que están en buen estado, las estoy poniendo en esto porque las quiero donar. Aquí así son las ropas que voy a poner en la caja, porque si hay muchas de las cosas pues que quiero donar, tanto de no solo de ropa, sino también de cosas de cocina que hemos comprado nuevas. Y unas que están en buen estado pues las quiero donar a personas que realmente lo necesitan, amistades de nosotros. También en Walmart hay como son como unos estantes así grandes que parecen basureros pero no son basureros, y ahí pues la gente lleva ropa y cosas que necesitan para donar. También donde mi papá trabaja, que es como una tiendita de segunda mano que pertenece a la iglesia, pues ahí entonces también quiero llevar cosas. Llevo 30 minutos aquí y siento que no voy a acabar todavía. Imagínense que miren, tengo todas esas cajas, son las que me llevan. Todas estos bolsos que ven aquí son de donación. Solamente estas 3 cajas son las que me llevan. No sé si a ustedes les estresa todo este proceso de la mudanza, porque a mí ya me está estresando, porque siento que he recogido, he organizado y todavía veo que me quedan muchísimas cosas que organizar, muchísimas cosas que recoger. Porque es que le digo, ¿qué pasa de por qué no estamos mudando tan tarde si ya tenemos la casa desde hace rato? Y el problema es que no teníamos frío. Bueno, todavía no tenemos frío. El frío nos llegaba el sábado. El viernes 20, este viernes 20 de diciembre, y lo cambiaron para el 7 de enero. Así que se pueden imaginar el caos que nos formó y nos cambió los planes, porque imagínense, nosotros tenemos que entregar este apartamento el 31 de diciembre y estamos a 23 de diciembre, solamente nos queda una semana y tuvimos que comprar un minibar, que bueno, cuando ya llegue a la casa se lo enseñaré. Un minibar para ir por lo menos tirando, como decimos los cubanos, con los días que nos quedan hasta el 7 de enero, porque sí, imagínense, no podíamos irnos sin tener frío. Y ya por eso pues nos retrasó bastante la hora de todo el proceso de la mudanza y todas esas cosas. Ahora es que estamos recogiendo. Ya sé que no me van a decir que tenía que haber empezado a recoger antes, pero el problema es que como todavía no nos podíamos mudar, pues no había empezado a recoger las cosas. Aún así no es justificación, lo sé. Pero aquí andamos recogiendo las cosas. Y ya le digo, muchísimas cosas que el día le quedan chiquitas, que al final se las compré y pues le quedaron chiquitas, las voy a donar. Y otras ropas que a mí, por ejemplo, que nada más me puse antes de estar embarazada como 2 veces, que están prácticamente nuevas, y ya de ahí a que vuelva a estar tan flaca como llegué a estar, pues va a tardar un plazo largo. Y entonces ya para tener esa ropa en el armario cogiendo polvo y estando ahí tanto tiempo, pues prefiero donársela a alguien que ahora mismo se la vaya a poner y la necesite. Y es más o menos ese mi pensamiento. Ojalá pudiera mandar muchísimas cosas que tengo aquí para Cuba. Quiero ver si lo puedo hacer, porque tengo muchísimas ropitas que quisiera mandar a personas que también lo necesitan allá, porque créeme, en Cuba lo necesitan muchísimo más que aquí. Pero bueno, vamos a ver si encuentro alguien o algún lugar donde me pueda mandar las cosas. Por el momento voy a seguir recogiendo porque me queda una larga jornada. También tengo que llegar a la casa a limpiar y dejar todo preparado para el 24, Nochebuena. Va a ser nuestra primera Nochebuena en nuestra casita. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y sobre todo también nuestra primera Nochebuena con mi mami y Navidad también con mi mami.
Ojalá estuviéramos la familia entera, que estuvieran los padres de mi esposo y el hermano. Pero bueno, espero que para el año que viene ya podamos estar toda la familia completa. Y nada, seguir recogiendo familia, que me queda una larga jornada todavía. Y otra cosa que se me había olvidado, que me acaba de llegar aquí al apartamento, que de hecho creo que este va a ser el último video que lo voy a hacer aquí en el apartamento. Son estos regalitos. Este es una cangurera y esta colchita que a mí obviamente son de mi lista de regalos, que a mí me encanta porque por eso la puse en la lista de regalos, que son de una suscriptora que se llama Carmen. Carmen, muchísimas gracias, que ella me puso que vive en Nashville y me felicitó por la llegada del nuevo bebé. Y la verdad que me encantó, muchísimas gracias, Carmen, estoy súper agradecida. Y tengo otras cositas que tengo en la casa nueva que ya las llevé, que cuando esté allá también se las voy a enseñar, porque una suscriptora también me regaló una mecedora que me encanta, de verdad. Estoy súper agradecida con todas las personitas que de verdad que no tenían que hacerlo, pero que se han tomado pues la dedicación de hacerme de llegar un presentico para el niño, para el bebé, y me han encantado. Muchísimas gracias, ¿verdad? No esperaba que tantas personitas me hicieran un regalito para el bebé. De verdad, muchísimas gracias. O bien aquí estos patos, que Liam tiene una colección de patos enorme, y eso que le he botado una pila, pero él le encantan los paticos, y sobre todo porque cada vez que va al brinca-brinca, que él le encanta el brinca-brinca, pues ahí hay una máquina de patos, y él cada vez que va dice patico, cuac, cuac, que quiere uno, y entonces pues ahí tiene la colección de patos número 1. Ahora estamos en el mall porque, como siempre, yo soy finalista en las cosas. Y mañana Liam tiene una actividad en el daycare, y entonces tiene que llevar como ropa navideña. Y la verdad que navideño él no tiene claro nada. Entonces, en vez de comprarlo, si me lo dijeron con tiempo en el daycare, no le voy a echar la culpa a ellos. Y en vez de comprar las cosas con tiempo, pues ya lo dejé para el último día. Imagínense que nos pasamos 20 minutos buscando parqueo, porque ya la gente está en el último día. La gente, ¿qué hace? Pues buscar las cosas para Navidad, para los regalos de Navidad y todo. ¡Lía! Ya tuvimos nuestra comprita aquí en el Children's Palace, que es de una tienda de niños, que a mí me encanta. La ropa es de muy buena calidad y aparte muy buenos precios. Y sobre todo que hay buenas ofertas. Esto está aquí lleno. Yo nunca lo había visto tan lleno como hoy. No, dile bye, Santa. Bye, Santa, dilo. Dile bye, Santa. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que yo, pero ver todo esto de la mudanza, ver la desorganización y esas cosas, pues me da cosita. Y eso que yo no soy la persona más organizada del mundo, pero ver que todavía que he sacado cajas y que todavía faltan. Qué pesadilla, Dios mío. ¿A usted le gusta el proceso de la mudanza o no? Déjenme en los comentarios. Bueno, esta ha sido una locura, yo casi no le he podido grabar nada. Espero que me escuchen bien porque aquí tienen música. Ya compramos la carnecita y algo como para asar, como unas tablitas de carne ya aliñada, que la verdad son deliciosas. Como siempre, nosotros venimos al rancho a comprar las cosas. Miren la cola que hay. Es que ya les digo, lo malo de ser finalistas, no sean finalistas en su vida. Bueno, ya compramos las cosas que necesitamos para el 24, la carne y algunas cositas. Aquí está el cocinero, que es el que va a hacer las cosas, ¿no, verdad? Todo lo que va a hacer en la cocina, que de hecho va a estrenar cocina. Sí, ahora sí. Ahora sí va a estrenar cocina, que eso es lo que le encanta a él. Y nada, vamos a seguir con el video. Bueno, miren cómo anda la situación aquí. No sé ni por dónde empezar, son las 8:30 de la noche, pero siento que debo hacer algo hoy, porque si lo dejo todo para mañana y mañana también tengo que hacer cantidad de cosas, no voy a terminar nunca. Aquí andamos organizando todo. Fuimos a comer primero a Los Chinitos, que es como una mesa buffet, para poder, porque como no pudimos cocinar en la casa ni nada de eso, y aquí todavía nos faltan las cosas de la cocina y todo, entonces decidimos comer afuera.
y llegar y organizar las cosas que trajimos, que sobre todo trajimos las cosas de ropa porque ya vamos a empezar a dormir en la casita nueva. Así que hoy es nuestra primera noche durmiendo aquí. Y algo que me pasó fue que nosotros, el cubrecama que yo compré, que es como una colchita que da bastante calorcito, pues no me percaté y no lo lavé. Entonces ahora, cuando lo estaba poniendo en la cama, tenía un olor súper raro, como un olor aguardado súper feo. Y entonces a esta altura de la noche es que estoy lavándolo y se tarda cantidad. Así que mientras tanto voy organizando todo este desastre, que a lo mejor no lo termino todo, pero bueno, algo voy a hacer porque siento que no lo puedo dejar todo para mañana. Buenos días, familia, ya hoy es 24 de diciembre, hoy es Nochebuena. Bueno, aunque muchas personas ya felicitan este día Feliz Navidad, porque creo que es Christmas Eve, la noche antes de Navidad. Y voy a estar haciendo ahora por primera vez en la casita el desayunito para todos, excepto mi papá, que está trabajando. Entonces, nada, estoy súper contenta porque voy a estar utilizando mi cocinita por primera vez. Me adelanté a mi papá, la verdad. Bueno, voy a estar haciendo una tortillita. Bueno, normalmente yo le echo también ajo y cebolla. Cebolla y ají, mejor dicho. Pero, pues la verdad es que no tenemos ni ajo ni cebolla ni ají. Bueno, así quedó el revoltillo con galletica. La verdad es que, miren aquí, el problema es que tuve que hacerlo con esta cuchara porque pues no traje la espatulita para poder cocinar. Así que bueno, ¿cómo se llama eso, Liam? ¿Cómo se llama? Vamos. No, queso. Eso. Queso. ¿Y mañana quién viene? Santa. ¿Santa? Santa, muy bien. Viene mañana a traerte los regalos. Papá. A Santa. Ahí, muy bien. Así. ¿Quién es ese? Así. ¿Quién es esa? Chaca. Así. Eso. Así. Eso. Vinimos a buscar ahora unas cosas que nos hacían falta para la cena de por la noche aquí en Walmart, como ají y cebolla que no teníamos, y algunas otras cositas que nos hacen falta en la casa, ya que aprovechar la avenida aquí a Walmart. Y sobre todo vinimos a comprar también unas galletitas para ponerle a Santa por la noche para que se coma con un poquito de leche, que déjenme decirles que en Cuba pues es totalmente diferente porque los renos no exigían mucho, era hierba y agua. Y mira que me mataba buscando la hierba para los renos. Esa. ¿Le vas a llevar esta Santa? Sí. Toma, mira. ¿Para quién son esas? Esa. A Santa, muy bien, mi amor. Papá. Allá Santa. Ahí hay Santa. Esa. Las galletitas Santa. Dale, échalas ahí, mi amor. A Santa, muy bien. Galletica. Son para ti. Y la verdad es que estoy súper contenta porque el año pasado no tenía mucho conocimiento de Santa, apenas tenía un añito, pero ya este año pues tiene más conocimiento. De hecho ya dice Santa, nada más ve, como ve una foto de Santa y ya dice Santa. Ya que en su primer añito, a pesar, él no tenía, apenas hablaba y sabía caminar y eso, pero no tenía tanto así conocimiento como lo tiene ahora. Ahora ya sí le hace ilusión, ya ustedes vieron que compré las galletitas para Santa, la leche para Santa, para que se la tome, y entonces eso me pone de lo más feliz porque yo estoy viviendo ese momento también con él, ya que en Cuba, como le dije anteriormente, no se celebra 25, sino el 6 de enero. Al final hicimos un cambio de planes porque ya teníamos la comida lista en el horno y todo preparado, pero el problema es que llamaron a mi esposo unas amistades de él que tenían bastante comida, que estaban todas las amistades ahí, iban a celebrar juntos, y entonces pues nos embullamos y entonces vamos para allá. Este es mi outfit embarazaduki y abrigadito porque la verdad que hace bastante frío. Liam anda por allá
Y nada, entonces vamos para allá a comer. Ya le haré un videito de toda la comelata y todo lo que, si jugamos dominó, porque eso es muy cubano, jugar dominó. ¿Qué ustedes hacen en su Nochebuena, víspera de Navidad? ¿Cómo celebran ustedes ese día? Bueno, son las 11:50, tengo tremendo sueño, mucho sueño, pero tengo que dejarle preparado el arbolito para que Santa le traiga los regalitos a Liam. Al final allí pues no le grabé mucho porque lo que hicimos fue comer, compartir un rato y todas esas cosas, y la verdad es que no quería estar en el teléfono, ni era un rato para pasar como en amistad y familia, y no quería estar como en el teléfono y grabando nada de eso. Pero sí les grabé un pedacito que ya ustedes vieron con mi papá ahí jugando ahí con mi mamá dominó. Eso es algo típico cubano, que a ellos les encanta jugar dominó. Y ya les digo, ahora me tengo que poner a dejarle todo listo para Santa, la galletica, la leche y todo, que ya se lo voy a mostrar. Hoy me acostaré tarde porque si no, ya le dije, Santa no va a tener que comer y todas esas cosas, y entonces hay que dejárselo. Y Liam está ahora en su cuartico viendo un muñequito para yo poder organizar todo sin que él se dé cuenta. Y ya cuando le voy a poner la galletica, si no se ha dormido, entonces le digo que me acompañe para ponerle la galletica con la leche. Déjenme en los comentarios cómo ustedes le dejan preparado todo a Santa para el otro día. Ya les digo, yo en Cuba era hierba y agua, porque bueno, no había galletica y tampoco había leche, no había esa tradición, y era hierba y agua. Pero bueno, con todo y eso, gracias a Dios, Santa se fija más en cómo se comportan los niños que en lo que le dejan. Bueno, ya se durmió, así que me tocará a mí darle la galletica y la leche a Santa, porque no se puede olvidar. Pues sí, tiene que alimentarse bien porque tiene muchos niños que darle regalos. Así que ya le voy a dar la galletica y la leche. Todo lo hicimos a última hora porque, bueno, estábamos en todo el proceso de la mudanza, aparte no solo de la mudanza, de si nos aprobaban el préstamo o no, que yo decía, y si si lo armo en el apartamento y al final no aprueban el préstamo. Y entonces también estaba, y si no lo armo, entonces no me aprueban el préstamo. Y dije, mira, no lo voy a armar, ya lo armo si no aprueban el préstamo o no lo aprueban, lo voy a armar ya para finales, como los 20 de diciembre. Y ya lo que hago es montar el arbolito, pero no ponerle adorno, que eso fue lo que hice, que lo monté, le puse luces, pero no le puse adorno. Y la verdad es que sí quería ponerlo, no quería dejar pasar, aunque lo pusiera el 24, que en este caso lo hice el 23, pero aunque lo tuviera que poner el 24, no iba a dejar de ponerlo porque pues ahí Santa le deja su regalito, aparte ve las luces y encuentra la casa, aunque ellos tienen la dirección y todo incluido. Y nada, entonces no iba a dejar pasar ese momento, por eso es que puse el arbolito. Lo pusimos ayer, ya les digo, como a las 12 de la noche pusimos el arbolito porque yo estaba cansada, de verdad me dolía muchísimo las piernas. Y mi esposo me dice, no, déjalo ya para mañana, pero yo le dije, no. Ya vamos a terminarlo hoy, vamos a montarlo hoy y ya mañana lo tenemos listo para que sí ya se alumbre el camino y Santa venga a traerle regalitos a Liam. Entonces ya ahí dejo la leche, bueno, ya le dejé la lechita y las galletitas y ya entonces aquí está listo para que le traiga los regalitos. La verdad que me gustaría saber cuáles han sido sus experiencias de su niñez también, porque bueno, a pesar de que muchos los que me ven son personas mayores, pues cómo fue su niñez, de si se acuerdan de algo que le ha traído Santa, todas esas cosas vamos a intercambiar ustedes y yo. Ya les digo, a mí se me gustaba muchísimo ese día, aunque en Cuba, ya les dije, es el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, y ese día para mí era lo mejor del mundo, esperar los regalitos de Santa. Yo me levantaba súper temprano para ir al arbolito y ver qué me trajo Santa. Yo siempre le dejaba la notica en el arbolito con todo lo que quería que me trajera y siempre pues me traía las cositas que yo quería, lo que ya les digo. Yo le dejaba hierba y
agua. Y me acuerdo que el día anterior yo me mataba por todo el barrio buscándole hierba. Yo le echaba una cantidad de hierba porque decía, se tiene que alimentar bien porque tiene muchos niños que también que llevarle regalos. Entonces los renos, que son la fuerza, el motor para dar toda la vuelta por el mundo, tienen que estar bien alimentados. Entonces yo le buscaba bastante hierba y agua y le llenaba un vaso grande de agua para que ellos se alimentaran bien y me dejaran bonitos regalos. Y esa a mí era la ilusión más linda que podía tener un niño. Y obviamente yo no quería que Liam dejara de vivir ese momento. Así que aquí andamos. Ya mañana pues verán la reacción de Liam de los regalos que le traía Santa, si se comió los dulces, todas esas cosas lo verán mañana. Pero ahora sí me toca despedir esta parte, que ya me voy a acostar a dormir para mañana levantarme tempranito. Besitos, nos vemos mañana. Ve a ver. Dale. Dale, vamos a abrirlo, dale. Vamos. Con papá. ¿Cuál quiere abrir? Ese. ¿Qué será? Mira, se tomó la leche. Comió la galleta. ¿Viste? Dice que gracias. Se la comió. El vaso está vacío. El vaso está vacío. Papá, y para allá. Sí, se lo tomó. Santa se tomó la leche, mira. Mira, Lía. ¿Qué regalo te trajo Santa, mira? Tita. Y la galletica también se la comió. ¡Uy! Y bueno, familia, hasta aquí el final del video. Espero que lo hayan disfrutado de este momento tan especial con nosotros. La verdad es que yo viví ese momento de la traída de los juguetes de Santa para Liam como si hubiesen sido para mí. Lo disfruté demasiado. Espero que no olviden dejarme su like, dejarme en los comentarios cómo ustedes pasaron su 24 y 25 de diciembre. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho. Chao. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night